tiempo me quisieron entregarlo tal vez por mensajes. Lamento no habérselo recibido, ya que ya no es permitido estarles recibiendo tanto como tareas o mucho menos parciales por mensajes, ¿verdad? Por lo tanto, siempre damos el tiempo suficiente. En este caso del parcial que hicimos, lo practicaron en clase, entregaron la actividad. Bueno, la actividad lo dejé hasta el día de ayer. Hubiera sido conveniente haberlo dejado antes del parcial, ¿verdad? Para que no cayeran en el error de hacerlo después del parcial. El objetivo de esa tarea que hicieron el día de ayer es para practicar su examen parcial, ¿verdad? Que espero que les haya ido muy bien. Ahora, en la clase anterior estuvimos trabajando lo que son las medidas de tendencia central, en la cual para datos simples ya tienen una actividad para ese tema, por lo tanto sería conveniente que desde ya lo vayan practicando, ¿verdad? Por lo tanto, para que no se les aparezca alguna complicación al momento de realizar el segundo parcial. Vamos a trabajar en el día de hoy en la página 76. Vamos a trabajar en la página 76. Únicamente ando verificando algo por acá. Yo creo que no puedo enviarles un archivo. Todos en la reunión, listo, ahí está. Bueno, les voy a compartir un archivo Excel, en este caso en el chat, para que usted proceda a descargarlo y así estar ahorrándose, estar copiando los datos que yo coloque en mi archivo Excel, ¿verdad? Vamos a colocar, vea, a ver, ¿dónde tengo este archivo? Red desconectada. Bueno, la verdad no sé por qué no se dejaría publicar. Bueno, voy a publicarlo en la plataforma, por lo tanto, en la plataforma de Editorial SL. Ingresen a la plataforma de Editorial SL y procedemos a descargar el archivo que voy a publicarles en este momento. Es conveniente que tengamos esa plataforma, ¿verdad? En este primer parcial, por haber utilizado un link de Drive, supongo que algunos se compartieron, pero es conveniente que lo tengan. En caso que si tienen alguna complicación en la plataforma, siempre me escriben por Educar para poder estarle orientando, ¿verdad? En un momento voy a publicar el archivo en la cual vamos a trabajar. Profe, disculpe, Dígame, lo escucho. dice mi compañero Cristian si le puede dejar entrar, disculpe. Voy a verificar, no he visto. Ah, bien, sí. Hay varios compañeros ahí. Gracias por notificar, no me había percatado. Vayamos activando nuestras cámaras, los que recién ingresaron, buenos días. Vayamos activando nuestras cámaras. Listo. Ya publiqué el archivo en la cual ustedes proceden a descargarlo, ¿verdad? Aquellos que, bueno, si a uno le aparecen, actualicen la página de su plataforma en la cual el archivo ejercicio a trabajar y tenemos lo que es un pequeño logotipo de un documento acá. Al darle clic se les descarga el archivo Excel, ¿verdad? Por lo tanto, procedemos a trabajar en este archivo Excel. Al momento de abrirlo, vamos a encontrarnos con la distribución de frecuencia para datos agrupados. Bien, vamos a proceder a lo siguiente. Para trabajar las medidas de tendencia central para datos agrupados, es conveniente que tengamos una distribución de frecuencias para datos agrupados, ¿verdad? Para datos simples siempre se van a estar utilizando, en este caso, se habrán percatado únicamente una tabla de datos sin especificar.
Vamos a eliminar en este caso la columna de frecuencia relativa y frecuencia porcentual, en la cual no son necesarios estarlos utilizando. Por lo tanto, los vamos a estar quitando, ¿verdad? Vamos a proceder a verificar lo siguiente. Haciendo un breve recordatorio de lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, en la cual se mencionó lo que son algunas fórmulas de Excel para encontrar la moda, media y media aritmética. Veamos la moda, la mediana y la media aritmética. Procedimos a encontrarlo de una manera mucho más sencilla a través de las fórmulas de Excel. Para encontrar la moda, nosotros aplicamos lo que es la fórmula moda.1. Para encontrar la mediana, nosotros aplicamos la fórmula mediana. Y para encontrar la media aritmética, únicamente procedimos a aplicar la función promedio, ¿verdad? Estas tres son muy importantes. Yo les invito a que practiquen esas fórmulas desde ya, ¿verdad? Igual con los ejercicios que ustedes están realizando de la actividad próxima, en la cual les va a servir mucho para ahorrarse lo que es tiempo en su segundo examen parcial, ¿verdad? Por lo tanto, se le va a estar evaluando ese tema. Ahora, lo que es la distribución distribución, medidas de tendencia central para datos agrupados es totalmente diferente. Si ustedes se percataron en las medidas de tendencia centrales simples, la moda es el dato que se repite, la mediana es el dato que se encuentra en medio y el promedio es el dato, es la suma de todo dividido dentro de la cantidad de números, ¿verdad? En este caso, medidas de tendencia central para datos agrupados. Vamos a proceder a encontrar las mismas medidas, pero en este caso son datos agrupados, por lo tanto, el proceso es totalmente diferente. Vamos a ver cada uno de ellos con cuidado. Posiblemente el día de hoy no finalicemos, pero al menos vamos a tratar de hacer lo más que se pueda, ¿verdad? Siempre les comento que es necesario que tengamos una distribución de frecuencia para datos agrupados. Procedemos. Vamos a iniciar en este caso con la media aritmética. Media aritmética. Para encontrar la media aritmética para datos agrupados en el libro de texto, en la página 77 se nos da una pequeña fórmula, en la cual voy a proceder a mostrarles dicha fórmula. La fórmula para encontrar la media aritmética es la siguiente. Vamos a tener que X, que media aritmética está representado con una X. Esta X tiene una barrita arriba. En mi caso no lo voy a colocar por cuestiones de edición, ¿verdad? No voy a colocar la barrita. Tenemos lo que es una división del símbolo sigma de F de I. Voy a agrandar esto para que sea más visible. F de I, X de I, y esto dividido dentro de N. ¿Quién es N? N es la cantidad de datos en las cuales se está trabajando. En este caso procedemos a encontrar cada una de las partes de mi fórmula. N ya lo tenemos. N es igual a los datos que se está trabajando. Los datos que se está trabajando siempre lo encontramos en la frecuencia absoluta. La suma de la frecuencia absoluta es igual a la cantidad de datos en la cual estamos trabajando, ¿verdad? Según la investigación que se hizo, tenemos lo que son 30 datos. Por lo tanto, 30 ya lo tenemos. Ahora, ¿quiénes son FDI y XI? Observamos nuestra tabla. No tenemos a FDI ni a XDI. Pero al que sí tenemos es a F, que lo tenemos por acá. ¿Y esta X quién es? La X, en general, de nuevo comento, es el promedio, ¿verdad? Inclusive aquí está promedio y de nuevo promedio. Pero ese promedio está hablando de la distribución de frecuencia que tenemos. XY y tenemos FXY. Ahora, un breve recordatorio de lo que es la aritmética, matemática básica. Cuando tenemos dos letras juntas, o también podríamos decir que tenemos en este caso dos paréntesis juntos, está representando lo que es un producto o una multiplicación.
Por lo tanto, tenemos un producto y una multiplicación. La multiplicación de f de y con x de y. Vamos a crear una nueva columna. En caso que si ustedes tienen esto de esta forma, ya no tienen espacio donde colocar. Aunque usted quiera agrandar esto, el espacio no va a haber. Usted viene y quiere borrar todo esto, ya se complicaría. Por lo tanto, usted puede darle clic derecho, en este caso en esta columna, clic derecho, le da a insertar y le va a aparecer una nueva columna, ¿verdad? Y de ahí únicamente procede a la respectiva modificación, los ajustes que usted quiera darle a sus celdas ya nuevas. En esta nueva celda le vamos a llamar lo que tenemos acá enfrente de nuestro símbolo sigma. FDI, FDI, XDI, FDI, XDI. ¿Qué es esto? Ya mencionamos anteriormente que es una multiplicación. Por lo tanto, usted va a multiplicar 99.5 por 4. 113.5 por 4. 127.5 por 6. 141.5 por 8. Pero ¿dónde coloco este resultado de esta multiplicación? Lo voy a colocar acá. Usted viene y toma su calculadora en caso que sí. Bueno, esto sería de la forma manual, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar Excel al máximo. Tiene 99.5 por 4 y esto es igual a 398, ¿verdad? Pero vamos a aplicar las fórmulas de Excel para que sea más sencillo. Vamos a tomar la celda del promedio, lo vamos a multiplicar con la celda de la frecuencia. Dígame. Yo creo que alguien quería No, hablar. no, perdón. No, no, Está bien. no, profe, me confundí. Bueno, no Disculpe. tenga pena. Vean, no se preocupen. Vean, de nuevo les comento. Estábamos multiplicando estos dos. Por lo tanto, en Excel, con una vez que lo hagan, el algoritmo de Excel, con una vez que lo hagan, ya al momento de ubicarse en la parte inferior derecho, proceden a desplazar con clic izquierdo hasta la última celda donde tenemos datos, ¿verdad? Y de ahí automáticamente realiza las operaciones para uno. Así no estar utilizando lo que es la calculadora, ¿verdad? Ya tenemos f de y, x de y. Pero ¿qué dice acá? Pero ¿cuál de todas las filas vamos a tomar si tenemos tanto? Diría alguien, ¿verdad? Recordando la definición del símbolo sigma, el símbolo sigma indica la sumatoria sucesiva de según los datos que tengamos enfrente. Por lo tanto, acá usted va a sumar todo esto y es su resultado de todo del símbolo sigma, ¿verdad? Procedemos. De nuevo les comento, aprovechemos Excel para que todo sea más sencillo. Si usted no quiere aprovechar Excel, también puede hacerlo de forma manual, ¿verdad? Pero imagínese sumar todo esto con su calculadora, podría equivocarse con un decimal. Por lo tanto, sumemos. Función suma, paréntesis, seleccionamos todos los datos y listo, tenemos el resultado. Si a alguien se le complica algo de Excel, me lo comenta en el momento, por favor. Yo quiero que a ustedes se les sea bastante sencillo estar utilizando su... Profe, Dígame. ¿podría volver a explicar cómo es que le hizo para multiplicar ¿cómo es que se llama? El promedio de clase con la frecuencia y de ahí usó la fórmula de Excel para resolverlo todo? No sé si me Está bien, entiende. Jordi. Está bien. Vean, yo creo que si no lo escuché mal, se refiere a este espacio. De nuevo, Sí, profe. recordando, siempre es conveniente que conozcamos la forma manual, ¿verdad? Acá tenemos f de y, x de y, que tenemos una variable y tenemos otra variable. Es como, en este caso, representarlo en álgebra, lo que tenemos xy, que esto es igual a x por y, que cualquier número, x puede ser cualquier número y y puede ser cualquier número, es lo mismo acá, con la diferencia que ahora tenemos una y una y que podría confundirnos, ¿verdad? Pero en este caso, de nuevo les comento, la columna de xy va a multiplicar a cada columna de f de y. Estos se van a multiplicar, este con este se va a multiplicar, este con este se va a multiplicar. Yo les recomiendo que adaptémonos a Excel. Les podría decir, utilicemos nuestra calculadora e ingresemos 113.5 por 4. Usted viene e ingresa los datos. Imagínese que tuviera una gran cantidad de decimales, sería un poquito tedioso, ¿verdad?
Por lo tanto, use Excel. Siempre Excel para decirle que yo voy a hacer una operación matemática. Incluyo el signo igual. Cuando ya tenga el signo igual, usted si selecciona cualquier celda ya no es igual, ¿verdad? Usted se da cuenta que aparecen unos puntitos que están merodeando a la orilla de nuestra celda seleccionada. Por lo tanto, para multiplicar, en este caso que solo son 2, no es necesario utilizar la fórmula de multiplicar. Únicamente la operación, que voy a seleccionar X de Y, coloco el signo por, selecciono la columna, bueno, la celda de F de I. Se dan cuenta que seleccioné ambos. Seleccioné a E17 y seleccioné a F17 y le doy igual. Ahora, en esta primera fila, nosotros seleccionamos a ellos dos. Si yo vengo y me coloco acá en la parte inferior derecha, bajo, automáticamente Excel me va a sobreentender que yo bajé y va a seleccionar las siguientes dos. Por lo tanto, en general, usted viene y la arrastra hasta lo último. Excel tiene su algoritmo ya bien determinado, en la cual va a seleccionar de forma vertical lo que usted le indicó en un principio, ¿verdad? Y de esta forma se multiplicó automáticamente. Ahora, vamos con el símbolo sigma que anteriormente les mencionaba. Este símbolo sigma indica que vamos a realizar la suma sucesiva de esta operación que hicimos anteriormente. Por lo tanto, está indicando sigma que debemos de sumar todos los números de f de i y x de i. Operación suma. Cuando tenemos varias sumas, es conveniente que utilicemos la función suma, ¿verdad? Si solo tenemos una o dos, por ejemplo, si solo tuviéramos dos sumas, a veces no es tan necesario utilizar la función suma. Seleccionamos la celda, colocamos el signo más y seleccionamos, pero ahí se complica un poquito más si tenemos más de dos números, ¿verdad? Por lo tanto, utilicen la función suma. La función suma consiste en colocar suma, seleccionar todos los datos que quieran sumar y listo, obtenemos lo que es el resultado. Este resultado ahora es f de la sumatoria sigma, fue lo que hicieron ahora. Este resultado es igual a 4035. 4035, ¿verdad? Lo conveniente siempre, esto, bueno, se me pasó por alto, siempre es que coloquemos los datos por separado. N ya lo teníamos. El símbolo sigma de f de i, x de i, ya lo tenemos ahora, que es 4035, ¿verdad? Y ahora vamos a sustituir los datos. Esto dentro de n. Tomamos nuestra calculadora y vamos a encontrarnos con la media aritmética. Que en este caso, la media aritmética es 4035 dividido 2. Y esto es igual a, veamos, 20.017.5. 2017.5. 2017.5. Esta sería lo que es nuestra media, bueno, perdón, tuve un pequeño inconveniente. La n no es 2, sino que es 30. Es algo que no sé por qué coloqué ese 2. La n acá estamos indicando que es igual a 30, ¿verdad? Es un pequeño error que tuve por ahí. 4035 dividido 30. Y esto es igual a 134.5. Y de esta manera usted encuentra lo que es la media aritmética a través de datos agrupados. Medidas de tendencia central para datos agrupados, media aritmética. ¿Alguna duda que tengan? Lo pueden hacer en este momento. Profe, Dígame, profe, le escucho, coménteme. disculpe, va a subir esta clase, es que lo que pasa es que va a subir esta clase a Educar, es que yo ingresé tarde. Claro, no se preocupe. Escríbame por Educar, le comparto el link donde va a estar esta clase. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Duda? Bueno, debido a que no, vamos a proceder a calcular
lo que es la mediana, en la cual tenemos la fórmula que está dado de la siguiente manera. Tenemos la mediana, vamos a utilizar la fórmula de I, F de M, Fm, tenemos N sobre 2 y tenemos menos F de I. ¿Qué son todos esos datos? Diría alguien, ¿verdad? En la página 78 lo podemos encontrar, que LRI es el límite real inferior del intervalo de la mediana. Y FI es la amplitud del intervalo de la mediana. FM es la frecuencia del intervalo de la mediana. N sobre 2 es, bueno, el mismo N, el número que habíamos utilizado anteriormente. Y la última, F de I, es la frecuencia acumulada de los valores inferiores al intervalo. Aparentemente muy complicado. Lo principal es identificar cada dato de cada variable que tengamos en nuestra fórmula. Pero lo primero, ¿de dónde vamos a basarnos? Bueno, siempre de la tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Primero, vamos a hacer lo siguiente. Esto es principal, el primer paso. N dividido 2. N dividido 2. Esto es igual a, bueno, N, cabe recordarles que es la cantidad de datos que estamos trabajando, que en este caso es 30 dividido 2. Y esto es igual a 15. Ahora, estos 15 nosotros lo vamos a identificar en lo que es en la frecuencia acumulada. Vamos a identificar. Observen esto. Únicamente en la columna de la frecuencia acumulada. Identifiquen el 15. El 15 no está, ¿verdad? No tienen el 15. Por lo tanto, si el 15 existiera, supongamos que ese 14 fuera el 15, usted se ahorra de hacer toda esta fórmula y la mediana sería 15. Pero lastimosamente no es el caso, por lo tanto procedemos a realizar dicha fórmula. Ahora, de 15 vamos a tomar la fila, bueno, el número que sigue después de 15. ¿Cuál es el número que sigue después de 15 de nuestra frecuencia acumulada? Nos percatamos que es el 22, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tomar únicamente esta fila. Lo vamos a enmarcar. Voy a quitarles todos los colores para que ustedes observen la fila que vamos a tomar. Vamos a tomar la fila de 22. Voy a colorearlo para que ustedes se percaten de lo que vamos a hacer. Fila de 22. Todos los datos de ahora en adelante que vayamos a estar buscando, el límite real inferior, el intervalo, la frecuencia acumulada, nos vamos a basar únicamente de esta fila. Podríamos decir que esta fila es la que existe, pero no, ¿verdad? Vamos a iniciar a tomar los datos. El LRI, límite real inferior. El límite real acá lo tenemos en las clases reales, ¿verdad? Tenemos el límite inferior y el límite superior. Acá se le está indicando que usted debe de tomar el límite real inferior. Por lo tanto, el límite real inferior únicamente de esta fila, repito, es igual a 134.5. Ya tenemos un dato. Ahora la I. La I leemos y dice que es la amplitud de intervalo de la mediana. Recordando los que anteriormente encontrábamos la amplitud que lo representábamos con una A, en la cual es el límite superior menos el límite inferior, en la cual esto es igual a el límite superior solo de esta fila. Esta es la clave, esta fila. El límite superior es igual a 148. Le restamos el límite inferior de esa fila, que es 135. Y esto es igual a, usted toma su calculadora, 148 menos 135. 148 menos 135. Y esto es igual a 13. Algo que debemos de recordar es lo siguiente. Ustedes se acordarán cuando estábamos creando la distribución de tablas de frecuencia para datos agrupados.
Cuando colocamos el límite inferior, siempre le restábamos 1 al momento de colocarla, ¿verdad? Por ejemplo, a 121 le sumábamos nuestro intervalo, pero siempre le restábamos 1. Ese 1 que le restaban, ahora deben de sumárselo. Y nuestro intervalo es igual a 14. ¿Quién es FM? FM es la frecuencia que tenemos de la mediana que estamos trabajando o el intervalo que estamos trabajando. FM es la frecuencia que tenemos acá, la frecuencia absoluta que tenemos en esta fila, que en este caso está dado de 8. N dentro de 2 ya lo tenemos. Nos falta únicamente F de I y ya podemos formar la fórmula. F mayúscula de I. F mayúscula de I. Leamos la definición F de I. Indica que F de I es la frecuencia acumulada de los valores inferiores al intervalo de la mediana. Por lo tanto, la palabra clave es inferior. De este intervalo que estamos trabajando, esta fila, vamos a tomar la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 14. ¿Verdad? Ya tenemos todos los datos que necesitamos para formar nuestra fórmula. ¿Nos falta alguna? No. Tenemos el límite real inferior, tenemos en este caso la amplitud, tenemos la frecuencia, tenemos n dentro de 2 y tenemos la frecuencia acumulada anterior. Ahora proceden únicamente a sustituir los datos, ¿verdad? El límite real inferior es de 134.5. Más la fracción, su amplitud es de 14. Su frecuencia es de 8. N sobre 2 es igual a 15. Menos la frecuencia acumulada anterior es igual a 14, ¿verdad? Acá vamos a colocar 14. Y de ahí ustedes únicamente ingresan en la calculadora estos datos, ¿verdad? Y van a obtener lo que es su mediana de medidas de tendencia central para datos agrupados. Procedan a ingresar esos datos en su calculadora y van a encontrarse con el resultado final. 134.5 más 14 dentro de 8. Y esto se está multiplicando por 15 menos 14. Y esto vamos a obtener un resultado final que nuestra mediana es igual a 136.25. 136.25. ¿Por qué la moda se dejó al final? Bueno, la moda es un poquito más, no es más complicada, sino que es un poquito diferente los procesos, ¿verdad? En la cual lo vamos a dejar para la próxima clase, lo que es la moda. El día de hoy únicamente vimos lo que es la media aritmética y lo que es la mediana. No sé si tengan alguna duda que quisieran expresar. El tiempo es para ustedes. ¿Dudas? Profe, Dígame. yo solo tengo una duda, pero es con referencia a la plataforma, que yo ingresé el código del libro, pero no me tira a su clase, sino que a otra. Entonces Sí, yo, esos casos, escríbame por Geducar. ok, Escríbame por Geducar y me manda su código. ¿está bien? Sí, Dale, los que tengan ese problema me escriben por Geducar, por favor. Así solucionan. No es tan sencillo de volver a crear otro usuario. La plataforma no está tan avanzada como para cambiarse manualmente, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer un listado y mandárselo al editorial para que los asignen ellos, ¿verdad? Por lo tanto, mándenme su código y su nombre, bueno, su nombre completo, ahí está, ¿verdad? Ustedes verifiquen su plataforma, por favor. Bueno, aquí dejamos la clase del día de hoy. Fue un gusto estar trabajando con ustedes. Nos vemos el día jueves. Que pasen feliz tarde.